y Evelyn. Somos enfermeras, trabajamos en la UDE del Hospital Universitario de Canarias y el motivo por el cual estamos aquí hoy con ustedes es presentar, hacer una pequeña presentación sobre los métodos de contención del paciente agitado. Nuestro principal objetivo es que conozcan cómo abordar a este tipo de pacientes agitados y que sepan cómo utilizar las diferentes técnicas de contención que tenemos a nuestro alcance, como lo pueden ser la contención verbal, la contención farmacológica o la contención mecánica. Aquí tenemos un pequeño índice sobre los temas que vamos a tratar en nuestra presentación, que es la agitación, los tipos de agitación, el manejo del paciente agitado y lo que decíamos, la contención verbal, farmacológica y mecánica. Empezamos con una pequeña definición de lo que viene siendo la agitación. ¿Qué es la agitación? La agitación es un estado de marcada excitación mental que suele ir acompañado de un aumento inadecuado de la actividad motora. La agitación es muy variable, puede ir desde una mínima inquietud hasta movimientos descoordinados, incontrolados, sin un fin determinado, sin un objetivo. Y puede llegar en muchas ocasiones a suponer un gran problema de salud para el propio paciente, ¿vale? Porque puede dificultar el cumplimiento del tratamiento terapéutico e incluso el paciente puede llegar a autoagredirse, agredir al personal, al entorno. Por este motivo, el primer paso que debemos de realizar antes del manejo del paciente agitado es identificar y tratar la causa que está provocando el inicio de la agitación, ¿vale? Y desde que sepamos la causa hay que manejar los síntomas de una forma precoz, desde que empieza, para poder realizarlo de una forma muy correcta. De esta forma lo que haremos será evitar las posibles complicaciones de mal manejo del paciente y evitando también el desgaste tanto físico como mental que supone el manejo del paciente. Vale. Existen diferentes tipos de agitación, la agitación orgánica y la agitación psiquiátrica, y hay que aprender a diferenciar, ¿vale? Porque cada una de ellas va a tener un abordaje terapéutico diferente. En cuanto a la agitación, ¿cómo lo vamos a diferenciar? El rasgo definitorio de cada una de ellas es la sintomatología que presenta el paciente, ¿vale? Cada uno de ellos se va a comportar de una forma diferente, va a tener un diferente nivel de conciencia, va a tener un pensamiento diferente, va a cambiar también el habla, el humor. También, aparte de la sintomatología, nos podemos ayudar de la información que nos facilita la familia, porque la familia también nos puede ayudar y decir, pues mira, este paciente pues, tiene un antecedente psiquiátrico, tiene una enfermedad orgánica que pueda causar la agitación, si existen factores predisponentes en su propia vida que ocasionen pues, ese inicio de la agitación, si el paciente consume tóxicos o si existen episodios previos que presentan la agitación. Cuando hablamos de agitación orgánica, este tipo de agitación existen diferentes alteraciones sistémicas que afectan a la función cerebral y como consecuencia se produce una agitación. Es decir, pues existe una enfermedad que está causando el inicio de la agitación. Como podemos ver, pues existen diferentes alteraciones metabólicas, endocrinas, la hiperglucemia, el inicio de la fiebre, la encefalopatía, el consumo de tóxicos, los síndromes de abstinencia. Las más famosas pues, son los pacientes que tienen mayor edad, que empiezan con fiebre, con infección urinaria, este tipo de pacientes que sería un ejemplo de enfermedad orgánica que causa el inicio de la aparición de la agitación. En cuanto a la agitación psiquiátrica, pues lo que causa la agitación es la propia patología del paciente, ¿vale? Tenemos un paciente, pueden ser agitaciones psicóticas, no psicóticas o reactivas. En la agitación psicótica, la mayor parte de los pacientes, el tipo de pacientes que nos encontramos son los pacientes esquizofrénicos de tipo paranoide, en la que con mayor frecuencia son los que suelen presentar estos cuadros de agitaciones en descompensaciones o reagudizaciones de su propio proceso de su enfermedad. En las no psicóticas, pues como ejemplo, tenemos la crisis de ansiedad, las crisis de angustia, los trastornos de la personalidad, y en cuanto a las reactivas, pues es esa respuesta que realiza el paciente ante un factor predisponente. Es decir, pues una situación de estrés agudo, una reacción ante una situación violenta, ante un maltrato, ante un duelo, etc. En esta pequeña tabla pues podemos ver las grandes diferencias entre un tipo de agitación y otra. En cuanto a la agitación orgánica, vemos que el nivel de conciencia es un nivel fluctuante
y sin embargo en la agitación psiquiátrica la conciencia está clara. En cuanto al comportamiento, pues por un lado tenemos a un paciente inquieto, exigente, demandante, un paciente que se está quitando vías, que está arrancando sonda, y sin embargo en la agitación psiquiátrica pues un comportamiento agresivo, hostil. En cuanto al habla y al humor, pues tenemos un discurso incoherente, fluctuante, lábil, y sin embargo en la agitación psiquiátrica pues una verborrea, un disgregado, eufórico, disfórico. En cuanto al pensamiento, pues ambos coinciden en que están confusos, tienen alucinaciones visuales, auditivas, una idea delirante. Y en cuanto al estado cognitivo, tendremos la agitación orgánica, un paciente completamente desorientado, y en la agitación psiquiátrica, un paciente orientado en tiempo y espacio. Entonces, los pilares fundamentales en el manejo del paciente agitado van a ser la seguridad y, como decíamos, la contención verbal, farmacológica y mecánica. El personal que va a intervenir va a ser un equipo multidisciplinar en el que cada uno de nosotros va a tener una vital importancia en el manejo del paciente. Todos somos importantes y todos podemos aportar algo. Va a intervenir pues, el médico, la enfermera, los auxiliares de enfermería, los celadores y el personal de seguridad. Y verán que son personal sanitario y no sanitario. Lo que comentábamos es que el primer paso en el abordaje terapéutico es garantizar la seguridad tanto del paciente como nuestra seguridad. ¿Vale? Vamos a tratar con un paciente cuya actitud es impredecible, no vamos a saber cómo puede salir, cómo puede él reaccionar. Entonces, ante todo, tenemos que garantizar nuestra propia seguridad. Instaurar medidas para ello. Como lo pueden ser, pues evaluar los posibles riesgos del entorno, si hay objetos punzantes, pues retirarlos, siempre tener presente la puerta de evacuación, mantener siempre la distancia de seguridad, nunca dar la espalda, mantener un ambiente relajado, evitar los gritos, los estímulos sonoros, luminosos, y ante todo, pues, como mantener la calma y el control de la situación. Nosotros somos el ejemplo y tenemos que mantener pues, esa calma. Mostrar respeto, no juzgar, escucha activa, pues son características que también pues, las veremos más adelante en la contención verbal. La contención verbal es el primer nivel de actuación en el manejo de pacientes agitados. Siempre va a ser nuestra primera lección. Nos olvidamos del resto y nos vamos a la contención verbal frente a un paciente agitado. El objetivo de la contención verbal va a ser calmar, enfriar la situación que ha generado esa agitación del paciente. ¿Vale? Y con ello pues evita que disminuyamos la hostilidad que se ha generado en el ambiente. Siempre debemos de insistir e intentar transmitir al paciente que nosotros, de una forma tanto verbal comunicada como con nuestro lenguaje no verbal, que nosotros, el personal sanitario, estamos ahí para ayudar en el proceso de su enfermedad, ¿vale? Mostrarnos siempre como aliados, pero nunca como enemigos. Y bueno, los pasos que vamos a llevar a cabo para realizar una correcta contención verbal van a ser los siguientes. Ante todo, pues recabar toda la información que está a nuestro alcance sobre el paciente. Vamos a intentar saber sobre los antecedentes, tiene algún antecedente psiquiátrico como comentábamos antes, alguna enfermedad orgánica, la situación clínica y el tratamiento que tiene. Vigilar siempre los signos de alerta que podemos encontrarnos en el paciente, ¿vale? Que siempre valorar el comportamiento que está teniendo nuestro paciente, fijarnos en el tono de voz, en la tensión muscular, en cómo se muestra, si está agresivo, si está confuso, si está delirante, ¿vale? Para poder hacernos una imagen de lo que vamos a realizar. Siempre hay que mantener una actitud terapéutica, mostrarnos firmes, seguros, con seguridad, lo que comentábamos antes, ante todo nuestra propia seguridad. Ser respetuoso, mantener un tono de voz calmado, neutral. Dejar hablar, ¿vale? Hay que evitar, sobre todo, discutir, mostrarnos empáticos, asertivos, establecer límites, no todo vale. Nosotros somos quienes estamos manejando la situación, no podemos dejar que el paciente tome la rienda de la discusión, ¿vale? Nunca entrar al juego del que él quiere entrar. Hay que evitar juicios de valor y eso, buscar alianzas, ¿vale? Nunca confrontaciones. Nosotros no estamos ahí para pelearnos con el paciente, sino para ayudarlo. Hay que, como decíamos, identificar la causa, que es el primer paso del manejo del paciente, y si el paciente estuviese desorientado, orientarlo. Pues mira, estás en el hospital, tranquilo, nosotros somos
tu enfermera, tu auxiliar, estamos aquí para ayudarte. Vale, hemos visto lo que debemos hacer y también es súper importante lo que no debemos hacer. Y lo que no debemos hacer es pues negarnos a escuchar el paciente hablando y nosotros sí, cállate y venga, vamos a darte. Eso no, ¿vale? Y sobre todo pues tampoco deberíamos de hacer avergonzar a la persona por su mal comportamiento. El paciente, pues mira qué mal te estás portando. Allí es la persona que mejor está y la estás armando porque está mal. Eso hay que evitarlo, no podemos entrar en ese juego. Hay que evitar pues, juzgar en el juicio de valor. Continuar con la confrontación a gritos, eso deberíamos evitarlo. Y sobre todo, menos aumentar el volumen de voz para hacernos oír. Si el paciente empieza a discutir, pues nosotros le vamos a decir, mira, pues cállate porque yo soy. No, tenemos que siempre mantener, tener claro cuál es nuestra posición. Jamás pues continuaremos con la negociación con el paciente si sabemos que no poseemos las habilidades suficientes para la contención verbal, ¿vale? Y si el paciente directamente nos rechaza, pues ya sería un indicativo de que no debemos ir por ese lado. Utilizar un lenguaje adecuado a la hora, por ejemplo, de ofrecerle medicación al paciente, en vez de ofrecérsela, tómate esto para que estés más tranquilo, directamente así como un poquito más agresivo, pues decirle, pues mira, tómate esta medicación para que veas las cosas de una forma más relajada y puedas estar más tranquilo y así pues podamos, ¿sabes? Dependiendo del tipo de lenguaje que utilicemos, pues el paciente se comportará de una forma o de otra. Y bueno, y también evitar pues, realizar promesas que no podamos cumplir. Pues mira, si te portas bien, te voy a aceptar dentro de 5 minutos, te voy a quitar la contención dentro de 5 minutos. Si no lo sabemos, no lo podemos decir. Porque si no, después nos dirá, pues me dijiste hace 5 minutos que me ibas a soltar y no me has soltado. Bueno, pues como bien ha comentado mi compañera Sara, ¿vale? Dentro de lo que es la contención verbal, habrá algún momento en el que nosotras, como personal sanitario, pues le ofreceremos algún tipo de medicación tranquilizante o sedante al paciente para intentar pues, que él se encuentre más tranquilo y llegar pues, a que vea las cosas de una manera más clara y tener un abordaje más fácil con él, ¿vale? Ahí es donde entra pues, lo que se llama como contención farmacológica. Es importante recalcar que la contención farmacológica únicamente se va a hacer bajo prescripción médica, ¿vale? Nosotros somos personal sanitario, pero tenemos que tener siempre el respaldo de una autoridad, que en este caso es el médico. Él es el que va a prescribir siempre pues, qué tipo de medicamento se lo administra al paciente y nosotros pues, ayudaremos para su administración. En este caso se debe recoger en su historia clínica tanto el medicamento utilizado como la vía de administración, la dosis y sobre todo también la persona que lo administra, ¿vale? Porque al final somos los últimos responsables a la hora de la administración de esa medicación. La indicación de la terapia farmacológica y la vía de administración dependerá tanto del grado de agitación del paciente como de la vía de administración. Esto quiere decir que no es lo mismo tener a un paciente que después de utilizar la contención verbal pues se niega a nuestra ayuda, no hemos conseguido relajar la situación, no hemos conseguido pues que él por su propia voluntad sea capaz de tomárselo, ¿vale? Entonces ahí vamos a tener que recurrir a realizar pues, una contención física, que ya lo veremos en las próximas diapositivas más adelante, y utilizar una vía de administración de medicación rápida, ¿vale? Esta vía de administración puede ser la intravenosa o la intramuscular. En el caso de una vía intravenosa va a ser de más difícil acceso porque tenemos que canalizar como una vía para su administración. En el caso de la vía intramuscular pues siempre es más accesible, entonces siempre será de nuestra primera elección, ¿vale? Después de esto veremos que el paciente después de utilizar este tipo de fármacos pues se encontrará más relajado, más calmado y nos será más fácil abordar la situación. Por el contrario, habrá situaciones en las que el paciente pues después de escucharle, hablar con él, tranquilizarlo, llegar a un acuerdo, sea capaz de tomarse esa medicación, ¿vale? Entonces ahí utilizaremos siempre la vía oral o sublingual. Mediante la vía oral intentaremos, dentro de la medida de lo posible, que sea medicación de forma líquida, ¿vale? Hay muchísimas medicaciones en forma de jarabe que se los podemos tomar, o sublingual, como pueden ser los típicos tranquimacines o demás, ¿vale? Siempre tenemos que cerciorarnos de que el paciente se toma la medicación y por esto es lo que decimos que tiene que ser de manera líquida, porque la pastilla es mucho más fácil de que nos la aguante en un ladito de la boca y la ocupa y después realmente no se la haya tomado, ¿vale?
Además de esto, es muy importante recalcar que lo que intentamos es un método de tranquilizante, es decir, nunca vamos a querer una sedación profunda en un paciente agitado, porque eso conllevaría muchos efectos secundarios y muchas consecuencias graves para su propia salud. Con lo cual, debe ser una sedación rápida, pero a la vez ligera, ¿vale? Porque lo que intentamos es aliviar las incomodidades que el paciente está teniendo ante esa situación incómoda y ante esa situación agresiva que se ha formado. Cabe destacar también que aunque sea el médico pues el que nos prescriba la medicación, tenemos que darnos cuenta de que las personas mayores, sobre todo, porque seguramente ustedes como futuros auxiliares de enfermería, pues pueden trabajar en centros sociosanitarios en los que la mayor parte de las personas mayores son más susceptibles a tener efectos adversos con la toma de estas medicaciones, ¿vale? Y como personal sanitario somos los principales vigilantes, ¿vale? Que nos tenemos que dar cuenta de conocer y cómo valorar esos efectos secundarios en una persona, ¿vale? Aquí tenemos una tabla, pues, a modo de resumen y para no meternos mucho tampoco en el tema, pues los más utilizados, ¿vale? Tenemos el grupo de la benzodiazepina, que forma parte pues el diazepam, que como nombre comercial lo conocerán como Valium, el lorazepam como es el Orfidal y el alprazolam, que es el Gentamicin. Todos ellos se pueden administrar por vía oral, salvo el diazepam también, que puede introducirse de forma endovenosa o intramuscular, ¿vale? Dentro del grupo de los neurolépticos, el más común y más utilizado, sobre todo de manera intramuscular, para calmar al paciente, pues tenemos el haloperidol, ¿vale? Y luego tenemos un sedante que es un poco más potente y de acción rápida, que es el midazolam dormicum, pero este solo se va a usar en caso de que pues tengamos al paciente monitorizando sus constantes vitales, ya que todas las medicaciones, pero sobre todo esta también, puede llegar a producir una depresión respiratoria grave en el paciente, que éste deje de respirar, con lo cual haga un fallo cardíaco y una parada cardiorrespiratoria, ¿vale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, además de que pueden haber signos extrapiramidales o una hipotensión severa tras la toma de esta medicación. Bueno, ¿qué pasa si después de utilizar la contención verbal el paciente sigue mostrándose agresivo y si a pesar de que le hemos administrado pues, medicación sedante o tranquilizante, el paciente sigue de manera activa con nosotros? Tenemos la contención mecánica, pero este es el último recurso a utilizar. Es decir, esta terapia, por así decirlo, es la última opción a la que nosotros como personal sanitario tenemos que recurrir. Tenemos que pensar que son ante todo personas, son pacientes pero ante todo son personas y que su estado de agitación puede estar marcado por algún otro factor. Nosotros tenemos que, como dijo mi compañera, saber diferenciarlo. Tenemos que tener paciencia y tenemos que ser empáticos con el paciente. No podemos a la mínima de cambio que el paciente está agresivo, coger y sujetarlo y dejarlo ahí en una camilla pasada un montón de horas. No, ¿vale? También decirle, su contención mecánica únicamente se va a usar si tenemos una prescripción médica, ¿vale? Nosotros somos personal sanitario, pero no estamos autorizados a sujetar a nadie sin la autorización de un médico. Esto nos puede conllevar a muchos problemas judiciales e incluso a la pérdida de nuestro puesto de trabajo, ¿vale? Si hay una demanda de por medio. Siempre tiene que quedar reflejado en la historia clínica del paciente como si fuera que el médico te pauta que le pongan un paracetamol, que el paciente debe de estar sujeto. Si no lo está y un familiar o alguien te demanda, puedes tener un grave problema. Por lo tanto, bueno, tenemos la definición de la contención mecánica según la OMS, ¿vale? Que se la define la contención mecánica o física como la restricción de movimientos mediante cualquier método manual, dispositivo físico o mecánico, material o equipo conectado adyacente al cuerpo del paciente del que éste no logre librarse fácilmente. Y recalco que es el último recurso a utilizar, ¿vale? Porque con la contención mecánica estamos vulnerando los principales derechos humanos y principios éticos del paciente. Esto todo está recogido en nuestra Constitución española, ¿vale? Y en los derechos humanos. Entonces estamos hablando de algo que es muy grave, que al final pues, podemos cometer incluso un delito. Como los principales derechos del paciente,
estamos vulnerando es el derecho a su libertad y a su seguridad, el derecho de autonomía y a la libre expresión de su personalidad. Estamos vulnerando su dignidad también como persona, ¿vale? También su moralidad. Y como derecho, como los principales principios éticos, tenemos que tener en cuenta que la contención mecánica siempre se va a usar en beneficio al paciente, cumpliendo así con el principio ético de beneficencia. Además de esto, tenemos que tener tanto el consentimiento, sino del paciente, porque no colabora con nosotros, pues de sus representantes legales, o en este caso, pues de la autoridad médica, cumpliendo con el principio de autonomía. La contención mecánica nunca jamás se va a usar como un método de castigo hacia el paciente, ¿vale? Y eso está recogido en el principio de no maleficencia. Y nosotros como personal sanitario tenemos la obligación y el deber de garantizar tanto la intimidad como la dignidad del paciente, así como la confidencialidad de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, debemos de cumplir con el principio ético de justicia. Y somos los responsables finales de que esta contención se haga bajo una buena práctica y que nosotros pues tengamos que evaluar pues la situación de cuándo se debe realmente utilizar y cuándo no. Para ello tenemos las indicaciones de la contención mecánica, donde la principal indicación de utilizar una contención va a ser cuando hay un riesgo inminente de autolesión del paciente o de la familia y del entorno, es decir, que el paciente se muestre muy agresivo contra sí mismo, que haya riesgo de que se autolesione, o contra su familia o contra el entorno sanitario. También es verdad que se puede llegar a utilizar cuando pues, necesitemos que el paciente cumpla con un tratamiento terapéutico. Un ejemplo básico porque le podemos poner que nosotras sufrimos en nuestro día a día es que los pacientes sometidos a ventilación mecánica que están despertando de un coma inducido necesitan pues, de dispositivos adicionales de la vía aérea, como es un tubo orotraqueal, para poder respirar. ¿Qué pasa si ese paciente se despierta de un coma inducido después de una sedación profunda y no sabe dónde está? Lo primero que va a hacer va a quererse pues, arrancar todo lo que pille. Si se lo arranca, pues se está poniendo en riesgo su vida, ¿vale? Entonces ahí pues podría estar justificado, pero que siempre hay que intentar, bajo la medida de lo posible, utilizar cualquier otra técnica o medicación, ¿vale? Entonces, ¿cuándo está contraindicado? Pues en todos los demás casos. Siempre que exista otro abordaje, tanto verbal como farmacológico, está totalmente contraindicado el uso de la contención mecánica. Cuando hay una orden médica de no sujetar al paciente, cuando queramos hacerlo como castigo, como bien dijo mi compañera Sara, pues te sigues arrancando esto, pues ahora te sujeto, pues no me haces caso, pues te sujeto. Eso está totalmente contraindicado. Por simple conveniencia del equipo, es decir, por mucho que el paciente lo tenga sentado en una silla y se quiera levantar o se quiera levantar, pues tienes que estar ahí, tienes que tener paciencia, tienes que vigilarle, ¿vale? No siempre por el simple hecho de que tú digas ahora mismo no puedo atenderte, pues te sujeto y de ahí no te mueves, pues no, eso está muy mal. Y cuando necesita personal suficiente, y recalco esto porque es un error pensar que podemos realizar una contención física o una inmovilización de un paciente de manera individual. Eso es un error y seguramente que nos va a llevar al fracaso, ¿vale? Porque el hecho de realizar una contención física o una contención mecánica a un paciente requiere de al menos 4 o 5 personas. Necesitamos tener un plan ideado y llevar unas pautas y un proceso, ya que no es decir, te agarro y te sujeto. No, el paciente se va a encontrar violento, se va a ir en contra de nosotros. Entonces tenemos que tener pues, más personas que nos ayuden, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo se realiza una inmovilización? Primero que nada, como bien digo, necesitamos entre 4 o 5 personas, ¿vale? Para realizarla. ¿Qué necesitamos? Aparte del personal que tenemos a nuestro alrededor, tenemos que tener también preparado y disponible el material que creamos que vayamos a utilizar para posteriormente la sujeción, que es pues, la contención mecánica, que ya les explicaremos luego pues, de qué materiales se trata. Eso lo tenemos que tener también previamente preparado. La forma más fácil de contener a un paciente siempre va a ser pues, en una camilla o en la cama en la que pues, vayamos a dejarlo sujeto.
hasta que el ambiente se tranquilice o que el propio paciente pues, logre tranquilizarse. Para ello, una persona será la encargada de dirigir pues, la sujeción física. Agarrar la cabeza y el cuello del paciente, sobre todo para que esté en un movimiento de agresividad o de agitación, pues no se golpee contra el suelo. Mientras que las otras 4 personas, ¿vale?, van a intentar inmovilizar las articulaciones principales del cuerpo, como son los hombros, los codos, las rodillas y los tobillos, ¿vale? Y como vemos en la propia imagen, ¿vale?, pues vemos que 2 personas se sitúan a cada lado del paciente y uno se encarga del miembro superior y otro pues, de los miembros inferiores. Eso pues en el caso de que tengamos al paciente bien en el suelo o bien para administrarle la medicación intramuscular en el momento de agitación, y luego pues posteriormente habría que cogerlo como el método de cuchara, ¿vale?, entre las personas que tenemos para trasladarlo a la cama o al sitio donde vayamos a hacer la inmovilización, tipo cama, camilla, sillón, ¿vale? Pasado esto, bueno, aquí tenemos más imágenes donde se ve cómo se fija pues, el hombro y el codo, ¿vale? Y lo mismo, siempre por arriba de la rodilla para evitar el movimiento de flexión y nos pueda dar algún tipo de patada, que esto es muy frecuente. Y como dice aquí la frase, pues la inmovilización solo se mantendrá hasta conseguir el efecto terapéutico deseado. Es decir, si ya el paciente está tranquilo y relajado, le han administrado medicación y ya está tranquilo, no te hace falta seguir sujetando al paciente, y si ya él está centrado y colabora con nosotros, tenerlo sujeto de manos, de pies y a una cama, ¿vale? Bueno, como material de contención, pues esto es lo más usado, es un set de contención que viene formado pues por un cinturón abdominal que se llama pues sujeción ventral, y luego tenemos las sujeciones de miembro superior y de miembros inferiores. Cabe destacar que todas estas sujeciones tienen que estar estandarizadas, homologadas, no ser lesivas para el paciente, no pueden ejercer una excesiva presión, no podemos realizar una contención con una venda de Kerepet, ¿vale? No podemos atar unas manos de un paciente con unas vendas, tiene que ser siempre material homologado, porque esto viene diseñado para no ejercer pues, fricción en la piel. También hay que tener en cuenta que el hecho de sujetar a un paciente no significa de que el paciente no se pueda mover. Sobre todo en personas mayores hay pacientes que se desorientan por las noches y que tienden a levantarse de la cama. En este caso, pues se le suele poner, sobre todo en la noche, una sujeción ventral. ¿Qué pasa? Que el paciente puede moverse, debe de moverse. La sujeción ventral tiene que permitir la rotación del cuerpo tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo, ¿vale? Lo que no puede permitir es que el paciente se levante de la cama, pero tiene que ser capaz de lateralizarse. Y nosotros como personal de enfermería debemos de realizarle cambios posturales al paciente aún así de que tenga una contención puesta. Eso es muy importante. Tenemos la idea de que si un paciente está sujeto, así se queda, y eso no es así. El paciente se tiene que mover y se debe de mover, ¿vale? Además, las sujeciones de mano se tienen que fijar de tal manera de que podamos rotar, ¿vale? Tenemos que poder rotar la articulación. Si esto no pasa, al final, si tenemos la mano tensa, vamos a provocar una luxación tanto de hombro como de muñeca. Y esto sería una mala praxis de manera muy grave. Otra cosa frecuente que puede pasar y que hemos visto que pasa, las sujeciones de manos nunca jamás se deben de atar a la barandilla de las camas de los pacientes. Eso es un error garrafal, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo vengo a atender al paciente o al paciente de repente hay una urgencia y tú bajas la barandilla del paciente y esa mano está sujeta, tú te llevas la mano del paciente hacia abajo porque no te has dado cuenta de que eso está sujeto a él. Las sujeciones ventrales y de manos y de pies siempre van atadas a las estructuras de la cama, nunca a las barandillas, ¿vale? Porque eso, como les he dicho, pues genera muchísimos problemas y muchos efectos secundarios, de los que ahora mi compañera Sara les va a hablar. Bueno, como bien dice Evelyn, existen consecuencias derivadas del mal uso de las contenciones mecánicas. Lesiones directas o bien causadas por la propia sujeción o lesiones indirectas.
Como lesiones directas, tenemos pues laceraciones, hematomas, compresiones, lesiones isquémicas, asfixias, estrangulamiento, compresiones, incluso llegando a la muerte. Todo el hecho de estar sujeto pues también va a suponer una afectación psicológica del paciente, ¿vale? El paciente, digamos, un paciente que se va a sentir miedo, va a sentir vergüenza, va a sentir ira, va a sentir depresión, apatía, aislamiento, ¿vale? El paciente se puede llegar a sentir humillado por estar atado a una cama y no poder movilizarse, ¿vale? Porque como bien decía mi compañero, estamos vulnerando los derechos como personas. Y dentro de las lesiones indirectas causadas de la inmovilización, pues nos encontramos pues, el riesgo de lesiones por presión, de la presión, el riesgo de caída, un paciente desorientado, incontinencia urinaria y fecal debido a la inmovilización, deterioro de la movilidad y del comportamiento. ¿Vale? Tenemos un montón de consecuencias negativas debidas al mal uso de las contenciones, por lo que es importante realizar un buen uso y tener unos cuidados posteriores. Vale. Los cuidados post-contención. Nosotros como personal de enfermería, y ustedes como también futuros auxiliares de enfermería, ustedes son los ojos y las manos de las enfermeras, ¿vale? Tienen que hacer una valoración exhaustiva del paciente que está sujeto. Esto es muy importante. Un paciente que está sujeto debe ser controlado, examinado y evaluado constantemente. No se puede dejar un paciente sujeto y olvidarse de él, ¿vale? Es muy importante y es nuestra responsabilidad, que les quede claro esto de que los cuidados por contención son únicamente responsabilidad de los enfermeros y de los auxiliares de enfermería y se tienen que llevar a cabo sí o sí. Para ello, lo ideal sería tener una gráfica de donde se recoja pues, por cada paciente unos parámetros vitales y de mayor importancia, como son la frecuencia cardíaca, la tensión arterial del paciente, su temperatura y el nivel de conciencia. El nivel de conciencia es muy importante porque si tenemos en cuenta de que este paciente ha sido sometido previamente a una sedación farmacológica, ¿vale? Su nivel de conciencia puede variar. Puede pasar de estar en un estado de máxima agitación a un estado de nivel de conciencia bajo en el cual el paciente no nos responda, ¿vale? Vayamos a hablar con él y no nos abra los ojos, no nos fije la mirada, no nos hable, no movilice las manos. Entonces eso hay que tener especial cuidado porque al final podemos tener pues, una depresión respiratoria y una consecuencia pues, bastante grave, incluso la muerte. Entonces hay que evaluar al paciente constantemente. Otra de las cosas a tener en cuenta, los pulsos y la perfusión periférica. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros tenemos sujetas los miembros superiores o los miembros inferiores, debemos de comprobar el pulso radial cuando se trata de la mano de los miembros superiores y en los pulsos medios cuando se trata de los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque una presión excesiva de esas sujeciones van a producir isquemia, pérdida de riego sanguíneo en los miembros y puede llegar incluso a tener necrosis, ¿vale? Incluso de los dedos y acabar pues, perdiendo los deditos. Rotar las contenciones de los miembros implicados. Hay veces pues, que no se hace una contención total, sino que se hace una contención parcial en la que solo se sujeta de manera en cruz pues, una mano y un pie. Es decir, por ejemplo, la mano izquierda y el pie derecho. Pues esa contención hay que rotarla, ¿vale? Hay que cambiar cada cierta hora, puede ser pues, estandarizado cada 2-4 horas, pues el miembro implicado en la contención. Vigilar la aparición de lesiones cutáneas. Como bien he dicho, pues la presión de las mismas sujeciones provocarían heridas, úlceras, lesiones. El hecho de tener al paciente encamado siempre sobre la misma posición y no realizarle cambios posturales va a acabar haciendo que tenga úlceras sacras, ¿vale? Que esas van a ser, sobre todo en las personas mayores que sufren de deshidratación, pues más complicadas de curar. Eso va a conllevar a múltiples infecciones posteriores, así que hay que tener vigilancia y mucho cuidado con eso. Lo mismo que en los talones, ¿vale? Personas que están sujetas, que no movilizan bien los pies y demás, es muy frecuente ver úlceras en los talones. Valorar la ingesta y la eliminación de líquidos. Esto es muy importante en las sujeciones ventrales. Una sujeción ventral nunca debe de oprimir, siempre nos debe permitir que el paciente sea capaz de beber y comer. Porque si le estás presionando la caja torácica o incluso pues, sus órganos principales, puede producir atragantamiento. Y el atragantamiento conlleva a
una aspiración pues, de contenido alimenticio a la vía aérea y posteriormente pues, una parada cardiorrespiratoria, ¿vale? También la eliminación de los líquidos, porque puede haber incontinencia urinaria e incontinencia fecal. Un paciente que no se moviliza no tiene tránsito intestinal adecuado, con lo cual su motilidad intestinal también está alterada. Vigilar los efectos secundarios del éxtasis venoso por encamamiento. Esto significa la generación de trombos en la sangre. Un paciente que no se moviliza es altamente susceptible a generar trombos y con lo cual infartos agudos de miocardio, podemos tener ataques isquémicos también en el cerebro y por lo tanto tenemos que valorar esa circunstancia y tenemos que ser consecuentes de que este paciente necesita medicación anticoagulante. Dime. Sí, es un paciente contenido a la hora de las eliminaciones, de ir al baño, ¿cómo se maneja en ese momento? Dependerá siempre del tipo de paciente. Si es un paciente que no camina, que no es un paciente pues, que no puede caminar, pues que es muy dependiente, siempre pues, habrá métodos como los llamados chatos, que seguramente conocerán, que le ponemos pues, un recipiente debajo de sus nalgas para que hagan sus necesidades, o también pues, hay pacientes que se dejan acompañar, o también pues, habrán pacientes que sí se puedan levantar de la cama y que esa sujeción pues, solo se utilice pues, de manera nocturna para prevención de caídas y demás, y los puedan movilizar en una sillita de ruedas hacia el baño. Hay sillas de ruedas también adaptadas y homologadas que tienen pues su agujero para que tú los sientes, los lleves hacia el baño y con la misma silla pues los puedan realizar. En el caso, por ejemplo, de nosotras en la UBI, ¿vale? Que los pacientes pues, no se levantan de la cama, salvo los que mejor están y se pasan a sillón, ¿vale? Pues en estos casos es verdad que nosotros tenemos sondas vesicales para todos los pacientes, todos nuestros pacientes están sondados y para el tema pues, de la defecación pues, utilizamos o bien los chatos de pacientes que podemos movilizar o en algunos su situación es tan grave y es tan complicada que no podemos llegar ni a lateralizarlos ni a ponerlos en decúbitos suspinos planos porque entonces se nos morirían. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos sondas rectales y utilizamos medicación laxante para que todo el tránsito intestinal esté laxado y la caca pues salga de forma líquida. Eso pues en el peor de los casos, que es lo que vivimos nosotras diariamente. En el caso pues, de eso, de pacientes que se puedan movilizar, pues los movilizan, los llevas al baño en su sillita y demás, ¿vale? Y en el caso pues, de un paciente psiquiátrico, por ejemplo, en el caso de un paciente psiquiátrico que tenga una crisis aguda de su enfermedad, siempre vamos a ir acompañados, es decir, nunca se va a tratar a ese tipo de paciente de forma individual, siempre irás acompañado pues, con otro compañero o con la enfermera o con quien esté disponible en ese momento para quitar la sujeción del paciente, bajarlo, acompañarlo al baño y volver a realizar lo mismo, ¿vale? Estamos hablando de que seguramente ya habremos tenido un proceso en el que el paciente haya recibido medicación suficiente como para que esté más calmado y tranquilizado. En las horas principales de esta agitación, pues se queda encamado o le pones un pañal o pues hasta que todo se vaya normalizando y tranquilizando, porque ante todo, como hemos dicho, hay que garantizar la seguridad del paciente y nuestra propia seguridad. Y si nos ha costado realizar la solución física y mecánica, pues no, a la media hora, si todo sigue de la misma manera, no la vamos a poder retirar, ¿vale? Bueno, estas imágenes a lo mejor les resultan un poco desagradables, pero es que esto es el día a día de los centros sociosanitarios, sobre todo, cuando sujetan a los pacientes y hacen una mala praxis de las contenciones mecánicas y cuando los pacientes sufren caídas accidentales porque no se ha hecho una buena valoración y seguimiento por parte del personal sanitario que trabaja en ese centro, ¿vale? Esto no es difícil de que ocurra, porque si tú no sujetas al paciente como debe ser, tú no sujetas la sujeción ventral como debe ser a la cama, el paciente se va a querer mover, se va a querer levantar y puede terminar cayéndose. No es algo inusual siempre y cuando se haga una buena vigilancia. Es decir, hay IC de
centro en los que los pacientes que están sujetos pues se les cierra la puerta de la habitación y no se vuelven a ver hasta por la mañana. Y eso no puede ser. El paciente siempre se tiene que revisar, siempre tiene que haber una evaluación y siempre los pacientes que más agitados se encuentren o que más riesgo de caída tengan tienen que ponerse en habitaciones dentro de lo posible, lo más cerca del control de enfermería, para que para nosotros sea más fácil su vigilancia. Si se ponen a leer esta frase, me ataron de manos y pies y cintura a una cama durante días, es como si te enterraran vivo, morir atado a una cama, te sientas atrapado en tu propio cuerpo, se echaron sobre mí, me redujeron y me ataron ahora, atado como si fuera un muñeco de trapo. ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Qué les produce leer esa frase? Porque a mí me produce tristeza, a mí me produce bastante pena. Tienen que pensar que somos personas, que estas personas pueden ser vuestros padres, vuestros abuelos, abuelas, familia, ¿vale? ¿Y qué estamos haciendo con ellos? Como personal sanitario, ¿ustedes quieren tratar a esas personas y verlos de esta manera? ¿Quieren atarlos y tenerlos atados para siempre en una cama y que mueran atados? ¿Solo? Yo creo que no. Entonces, el primer paso para no atar es siempre no querer hacerlo, ¿vale? Eso es nuestra responsabilidad y en nuestras manos está intentar cambiar por esta situación. Vale, siempre hay que hacerlo en beneficio del paciente y nunca en nuestra propia conveniencia. A nosotros nos conviene ir a tomarnos el café y estar tranquila y que el paciente pues déjalo. Que él diga lo que quiera, como está tratado no me va a importar, ¿no? Siempre hay que tener como principal objetivo el bienestar del paciente. Y bueno, nunca debemos de olvidar que es el propio personal sanitario el mejor instrumento terapéutico, somos nosotros mismos los que podemos mejorar la atención al paciente. La empatía, la confianza, la autonomía y la esperanza son las técnicas con las que enfermería construye los fundamentos de la relación terapéutica. Y eso, no olvidar que nosotros somos el instrumento pues, más terapéutico a la hora de manejar la agitación. Dentro del mismo cubículo del paciente, donde él obviamente no llegue y no vaya a coger, ¿vale? Pero para tenerlo a mano. En el momento del baño, en el momento de movilizarlo, siempre lo llevamos con nosotros para retirarlo, ¿vale? ¿Y cómo se pone? Pues, por ejemplo, aquí. Si nosotros, bueno, esta es la de los pies, aquí, sí, bueno, lo vemos aquí. El que por si lo necesitas y te lo voy dando, ¿vale? Yo creo que estas son cortas, porque son de, fíjate, estas diría que son de camilla de... Se necesitan el extensor. ¿Tenéis extensor? Vale, Tenemos si unos que son como extensores aquí, perfecto. que vienen en esta. Mira, si os fijáis, Esto se lo van a marcar, yo me acuerdo. os han dicho que nunca la harán. Siempre tienes que Otra forma de que a veces pues, cuando pasan estas cosas que no tenemos extensores, no sé si recuerdan el momento que les dije que nunca se deben de hacer o no se deben de hacer sujeciones pues, convencionales con vendas, ¿vale? Por el hecho de que el roce, la presión, la fricción, pues No está homologado. no es algo homologado, no nos garantiza una seguridad. ¿Qué pasa? Que si nos pasa esto, una venda de crepé sí nos puede solucionar el hecho de no la sujeción que va al paciente, sino la sujeción, la extensión. o la extensión que va hacia la cama, pues nosotras utilizaríamos una venda de crepé aquí y la sujetaríamos siempre, acuérdense, nunca a la barandilla, sino siempre a la estructura de la cama, ¿vale? Aquí, a lo que son los hierros de la cama, en este lado, ¿vale? Y entonces pasaríamos pues la venda de crepé en el último agujero y aquí haríamos un lazo y apretaríamos, ¿vale? Entonces ya esto pues se quedaría aquí fijado. Y lo mismo pues en una sujeción de mano, si no nos llegara pues o no tuviéramos a mano el extensor, pues con la venda de crepé en el último agujero lo utilizaríamos hacia la estructura de la cama y siempre con un lazo, nunca con un nudo. Recuerden eso, porque si hay que soltar de manera rápida al paciente, tenemos lo más práctico es un lazo. Nunca se hagan nudos en ningún tipo de sujeción, porque si no va a ser imposible
y en un momento de urgencia te vas a agobiar y no vas a conseguir soltarlo. Sí. La ventral, como ven, pues tiene varias partes, ¿vale? Porque esto está al revés. Esto va así. Esto iría así. Esta está abajo. A ver, espérate. Esto va a ser porque es para coger Sí, los hombros. sí, exacto. Pero siempre tenemos que ponerla al derecho, ¿vale? O abajo para como que quede entre las piernas y se me da la visión. En principio, a ver dónde está aquí el... Esta no se puede respetar, esta no se puede. Así. Esta es la que se sujeta a la cama y esta es la que se sujeta al paciente. Y esta es la que se sujeta a las manos. Sí. Esa se supone que son para las manos, pero la tenemos al revés igualmente. ¿Sabes lo que te digo? Esto para aquí, para el Esto siempre pasa cuando vamos a poner una No, imagen sí, lo dental. que pasa es que es ¿Y por cómo es eso... el derecho al revés? Imagínense, o sea, por eso es la importancia de tener un manejo, porque en el momento en el que te pasa no puedes tener estas dudas. Por eso es importante el que ustedes tengan un taller como este y lo puedan tener. Bueno, el vientre del paciente iría pues aquí, ¿vale? Y las piernas, en el caso de que tengamos sujeción perineal, que es esta, con una a cada lado. ¿Qué es lo que se sujeta a la cama? Este extensor de aquí, ¿vale? Que haríamos pues lo que les dijimos, pues, hacia abajo. Subanla, eso te iba a decir, si la subes hasta arriba, la vas más cómoda. Y pasamos esto por aquí y subiríamos aquí, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta pues cómo es el paciente, porque ahora mismo no tenemos ninguno, pero si es más ancho, pues... Mira, lo puedes poner tú para allá, si no. Y después... Tengo más sujeciones en la mano si necesitan, ¿vale? Tira tú para allá para dejarlo centrado. Ahí. Tienes que estar en el centro de la cama. Ahí, sí. Entonces, tienes aquí. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Con los imanes o pinchos de sujeción, pues entonces lo colocaríamos aquí. Metemos. ¿Con esto también? Si se dan cuenta, hay una parte que el pincho queda protegido, ¿vale? Para que esto tampoco sea pues de fácil acceso, sino que cueste un poquito más. Aquí. Y ya esto estaría sujeto. Ah, hay que darle con... Sí, siempre vale, un vale. imán. Que yo lo intenté sacar antes y no iba. Eso no se puede sacar, a no ser que nosotras pues utilicemos el imán, ¿vale? ¿La pusiste en la de arriba? Sí, En la segunda. en realidad tiene que quedar pues fijado, Vale. porque si no, ¿se acuerdan lo que vimos en las imágenes de las diapositivas? De que el paciente Ah, no sé se qué curre tengas el imán que y tiene se ahí. acaba cayendo, ¿vale? Después, si el paciente está colocado encima de la cama, ¿vale? Pues esto es lo que nosotros utilizaríamos para fijar su vientre o la faja abdominal. Como ven, aquí tenemos una parte, la que protege, pues lo que les dije antes, lo que es el pincho, porque no podemos dejar que esto roce con la piel del paciente, porque si se intenta mover, pues entonces también va a haber fricción. Entonces esto siempre tiene que ir protegido. Se coloca en este lado de aquí, ¿vale? Y esto lo ajustamos en función de cómo es el tipo de paciente. Pues si es muy obeso, pues obviamente se pondrá aquí, ¿vale? Si es muy flaquito, pues aquí. Siempre y cuando comprobemos que el paciente, como dije, se puede lateralizar, ¿vale? O nosotros podemos realizar un cambio postural dentro de la propia sujeción. Y sobre todo, esto, cuando lo ponemos en decúbito supino con el paciente plano, es de una manera, pero cuando tú te sientas, la barriga o la complexión de la barriga va a cambiar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si esto nos lo ponemos aquí en el tórax, estamos comprimiendo pues la capacidad respiratoria del paciente. Si lo ponemos muy apretado en la zona abdominal, podemos incluso hacer que el paciente se vomite o que incluso pues al tragar pues broncoaspire. En las señoras, eso es algo que nos faltó también comentar, las señoras con unas mamas importantes, ¿vale? Que sean pues de pecho grande, hay que tener mucho cuidado, porque esta sujeción
sujeción va a quedar justamente aquí debajo. No podemos trincar lo que es pues, la zona de la mama o el pezón de la paciente. Eso hay que vigilarlo y si no, pues nos podemos ayudar con un tipo de compresa o algo para ponerla ahí en método de protección, porque es que al final le podemos hacer mucho daño y es una piel que es muy sensible. Es verdad que la mayoría de los casos los pacientes tendrán camisones puestos, ¿vale? Pero claro, el hecho de tener un camisón, a lo mejor no vemos de manera clara pues los pliegues abdominales o no vemos dónde le queda el pecho. Entonces todo eso pues hay que valorarlo, ¿vale? Hay que retirarle el camisón, colocar bien la sujeción y luego volvérselo a poner, porque podríamos causar mucho daño. Entonces, una vez fijada la sujeción ventral, tenemos que incorporar al paciente y ver cómo le ha quedado. No podemos decir, ah, esto está bien. No, tenemos que incorporarlo y comprobar que esto pues, no esté totalmente presionado. ¿Y la perianal? La perianal... Lo digo porque llega y la tienes ahí así también. Sí, la perianal pues se usaría, se trabaría aquí, ¿vale? Y sería pues como un método de ayuda también para que el paciente pues no se caiga de la cama, pero la perianal realmente nosotras no la solemos utilizar tanto porque entonces no nos permite tanto la movilidad del paciente, aunque esto pueda girar con él. Nosotras las que usamos en el hospital la mayoría no la tienen. Es como un método de sujeción, es un método de sujeción, lo mismo que también en psiquiatría usan la de hombro, ¿vale? Entonces se pondría como una cinta, pero que coge todo el lado de lado a lado, y de aquí vendrían unas cintas en cruz, ¿vale? Y esto hace como un cinturón. Sí, como un cinturón y se sujeta aquí, pero esto ya es a niveles de contención. Vamos, como si fuera el que te montas en la atracción que te da vuelta, igual. Pues sí, es un cinturón de inmovilización total, porque ya ahí los hombros ya no eres capaz de moverlo. Luego, las sujeciones de mano, ¿dónde las dejamos? Allí, aquí. Ahí está. Vale. Las sujeciones de mano, pues lo mismo, ¿vale? Con esto es por lo que nosotros pues vamos a apretar. Mira, a mí por ejemplo, esta pues me quedaría, yo creo que un poco grande. Exacto, sí. Mira, Sara, pónmela tú. Sí, como lo que yo decía de... Esta es la de psiquiatría, es así. Porque, ¿sabes? Yo creo que a mí a lo mejor me queda... Mira. Vale. Esta a mí, bueno, me serviría, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta pues, que nos quepan al menos 2 dedos, ¿vale? Y lo que les dije, que yo pueda rotar, pero que yo no pueda llegar a... Aprieta un poquito, porque a lo mejor sí puedo, yo tengo la muñeca, la verdad, que yo no pueda a la hora de tirar, ¿vale? Yo no puedo ser capaz de... Hay tallas, O sea, que yo no, hay tallas que te lo tengáis en cuenta, sí. Porque esto no es una única talla. Esta es una M, ella seguramente requiriera una S. Si le pones una M a una persona que es S, es que te puede sacar la mano. Y lo saca. Por eso hay que ir así. Doy fe de que eso ocurre frecuentemente, ¿vale? ¿Cómo hacemos para que esto no se suelte? Vale, pues entonces esto debe de ir enganchado, como mismo dijimos antes, en esta parte de aquí, ¿vale? Así, aprieta. Vale. Y esto lo enganchamos aquí. ¿Vale? Entonces ya, una vez puesto esto, tira. Yo ya... Aquí, bueno, si hago, como me queda un poquito grande, pues sí es verdad que la podría llegar a sacar, ¿vale? Pero con el imán, pues evitamos de que esto se suelte. Si yo intento tirar, no lo voy a conseguir. Necesitamos, pues, la ayuda del dispositivo para quitarlo. ¿Y a dónde sujetamos? Pues lo mismo. Si yo tengo la mano aquí, ¿vale? Yo tengo que poder, el paciente puede realizar la rotación. Lo que vamos a evitar, según lo que queramos, es la elevación del miembro, ¿vale? Que nosotros, por ejemplo, hacemos sugestiones cuando es necesario, pero de manera leve, es decir, no mantenemos
una sujeción inmóvil, sino que le damos margen de que el paciente también llegue a flexionar el codo, incluso de que pueda tocarse su propia barriga, ¿vale? Lo que no queremos a lo mejor en nuestro caso es que llegue a tocarse la cara, pero no queremos tenerlo, pues, como decirte, inmóvil completamente. Exacto, no, eso todo es valorable. Ahí no puedo hacer giros para ponerlo de cúbito lateral, por ejemplo, si tienes mano. Sí, sí se puede. Sí. Sí se puede, porque tú en el momento que haces un lateral al paciente, vale, tú sueltas la sujeción de mano, tú colocas al paciente de lado y o bien lo dejas, si quieres ahora pues lo podemos también hacer y les hacemos una inmovilización lateral también nosotras, y lo puedes dejar con la mano lo más anatómica posible en la zona abdominal, ¿vale? Cuando nosotros, por ejemplo, nos acostamos de lado y tendemos a ponernos la mano también un poco sobre nuestro abdomen, sobre el muslo, ¿no? Pues ahí lo que hacemos es llegar a estirar un poco más la largadera y lo volvemos a sujetar, pero permitiendo ese movimiento. No permitimos que de lado haga así, ¿vale? O que llegue a hacer el movimiento que no queremos, pero sí que lo movilice, ¿vale? O si no queremos que se toque pues la zona vesical, por ejemplo, pues a lo mejor nos ayudamos de alguna sabanita o algo que les sea más difícil de levantar y de agarrarse pues la propia sonda, pero siempre permitimos la movilidad del codo. ¿Usáis manoplas? Se usaban, yo creo que se usaban más antiguamente que ahora, porque nuestros compañeros, tanto auxiliares como enfermeros, nos cuentan que nosotras pues somos relativamente jóvenes también en la profesión, que llevamos pues 5 o 6 años trabajando, pues nos cuentan que antiguamente, claro, sí que se hacían más las manoplas con vendas para que los pacientes no se tocaran las cosas, pero ante todo también eso conlleva una supervisión. Tú no puedes hacer unas manoplas y dejar esas manoplas puestas ahí en la mano del paciente. en la mano del paciente como si eso fuera un guante que no se retira. No, si lo haces con vendas todos los días hay que quitar esas vendas, hay que hacer una higiene de mano, hay que comprobar la anatomía de la mano, ¿vale? Sobre todo la movilidad, porque al final si tú tienes la mano así y la dejas así para siempre, después no va a tener rigidez, después no va a ser capaz de hacer la pinza, ¿vale? La pinza de la mano. ¿Esto no lo tenéis vosotros? No, eso no existe. Es que esto es lo que puede evitar que te arranques una sonda vesical. No existe. Ojalá existiera, pero no. Nosotros lo que hacemos con Belvan es que con Belvan, con gasa de seda y con venda de crepé, pues hacemos un guante anatómico. Intentamos dejarle, pues por ejemplo, un rollete en lo que es la zona de la mano, ¿vale? Para que mantener la postura más anatómica posible, semiflexionada, y ahí ya pues vendamos todos los dedos. Por lo que les decía, pues hay que hacer un seguimiento todos los días de eso. Entonces al final pues siempre recurrimos a las sujeciones de muñecas en vez de eso, porque tenemos que estar pues vendando esto, lo otro, quitándolos. Entonces al final pues más práctico, que realmente sería más beneficioso para el paciente las manoplas que nos acaba de enseñar, porque son cómodas, porque no le harían daño en cuanto a la movilidad y a la restricción de movimiento, pero pues no lo tenemos en el Servicio Canario de Salud. Yo me acuerdo de llegar a esos métodos cuando tenías pacientes que tiraban las cacas a la pared, se rompían los pañales. Sí, muchísimo. En esos casos sí me acuerdo, pero intentabas evitarlo por lo que estaban hablando del perjuicio de la movilidad. Sí. Luego es verdad que cuando tenemos al paciente con sujeción ventral, esta tirada aquí a veces también se usa para que tú enganches esta y esta la acabes enganchando aquí también. La de la ventral. Sí, la ventral tiene como una largadera, ¿vale? Para que tú la muñequera, en vez de engancharla a la cama, la enganches aquí. Entonces, pues dependiendo de dónde la acabes enganchando, pues tiene más movilidad o no. Vale, pero claro, esto también al final pues limitas también el movimiento del paciente, porque esto también tiene que ir aquí sujeto. Entonces es lo que decíamos, lo vas a dejar así fijado y no le vas a permitir pues una elevación o
o flexión de codo. ¿Cuántos alumnos sois? 8. No, sí. Ponemos a 4 en cada cama y Sí. profes también repartidos y que intenten colocar todos los sistemas en una y en otra. Sí, lo considero, sí. Tú Yo más. creo que es más fácil, porque somos, yo creo que muchos. Para que todo el mundo lo intente poner. Sí. Yo entiendo que mientras están colocando eso, las sujeciones, el paciente está en movimiento. Sí, en movimiento, sí. Que no es todo tan sencillo como lo acaban de hacer. Lo que No, tiene- no, no. Ahora, luego haremos un caso clínico, ¿vale? En el que alguien pues se va a prestar voluntario para bueno, ser paciente agitado. Y verán que primeramente hay que hacer la sujeción física o contención física con nuestras propias manos, es decir, Perdona, una pregunta. ¿No hay contención farmacológica antes de la contención mecánica? sí, primero es un la poco de física. sedación, un poco Claro, algo, primero ¿no? es la Para no tener física. tanto esfuerzo a la hora Exacto. de hacer una contención. Primero es la física, porque tenemos que inmovilizar al paciente. Si el paciente no colabora con nosotros, entonces tenemos que ayudarnos en nuestra propia fuerza, en nuestras propias manos, para inmovilizarle y colocarlo pues un poco de lado y poder pinchar un intramuscular de la Y forma luego más después rápida pasaría a la contención Sí. mecánica. Y después ya pues sería pasar a la sujeción. Por eso es lo que dije en la charla, de que si ya sabemos que vamos a tratar a un paciente agitado, el auxiliar de enfermería es el responsable, por ejemplo, de mantener pues, los dispositivos disponibles, ¿vale? De saber dónde está el material y traerlo lo antes posible y tenerlo colocado antes de realizar la inmovilización para evitar pues todo ese esfuerzo sobreañadido y que el hecho de tener que sujetar a un paciente conlleve más una situación Un más sobreesfuerzo, agresiva, ¿no? Y una situación también agresiva para sí mismo, porque al final estás viendo cómo se te echan encima, cómo te reducen, cómo tú te quieres mover y no te dejan. Entonces, cuanto más rápido se haga, pues menos incomodidades para la persona y para nosotros mismos. Y que la medicación no es que tú se la No pongas. es efectiva. No, ya, el momento. Que te lo digo porque cuando estás ahí y que hay veces que no puedes pinchar tampoco porque estás en el control, que puedes pinchar un compañero o una compañera antes que al paciente, entonces hay veces que buscar ese momento. También, Luego que- Bueno, tiene la intramuscular, ¿no? Porque la venosa va a ser más complicada. Exacto, O sea, siempre hasta que vamos- se va conteniendo hasta que va afecto, me sí, imagino. vamos a tirar siempre de la intramuscular. También es verdad que se puede repetir de una forma más rápida el inyectable. Cada 30 minutos podemos administrar otro intramuscular, ¿vale? Por ejemplo, un haloperidol pues se puede repetir más fácil el inyectable, si en media hora pues sigue el paciente de la misma manera que en los primeros 5 minutos. Lo que es muy difícil para contener a alguien es que cuando alguien se te pone muy bestia, y no hace falta que sea una persona muy grande. Yo tuve un profesor de fisiología que nos contaba un caso de un hombre en un taller, estaba con el hijo, que le aplastaba el coche, le caía el coche al padre. Y un niño de 7 años, en esa situación, fue capaz de levantar el coche para sacar al padre. O sea, la fuerza que puede llegar a desarrollar un ser humano en una situación de adrenalina a tope es muy bestia. Entonces, llegas a tener a gente, hasta 5 y 6 personas para contener a una persona y no se puede. Y no O sea, que no es fácil contener a una persona, no es nada fácil. Que intenta sacarle sangre al niño pequeño que no quiere. Y no es nada fácil. Y sobre todo los tiempos de respuesta. Porque el tiempo que tarda una persona en desplazarse 3 metros o 4 metros es apenas un segundo. Pero es que es el segundo que tardas en reaccionar, en que tu cerebro llegue a la mente que está pasando esto. O sea, que el leñazo te lo llevas. Que es muy complicado controlar a una persona. Así. Y también, bueno, contamos pues con el personal de seguridad, con celadores también que nos ayudan en la movilización e inmovilización también de los pacientes. En el caso pues de la seguridad hospitalaria pues puede ser requerida en cualquier momento urgente. Están ahí para eso, ¿vale? Entonces normalmente son personas también entrenadas en inmovilizar en técnicas de inmovilización. Entonces si se necesita se recurre. Bueno, y siempre pues todo el personal que pueda intervenir y que pueda ayudar, siempre de una manera asertiva, porque tampoco nos vale una persona que venga y trate al paciente pues mal, que lo insulte o que le falte el respeto, pues eso mejor se queda afuera, y eso también lo digo, porque hay veces que uno
uno se da cuenta, pero hay que mantener pues eso, la calma, porque de nada te vale agitarte tú cuando el paciente ya está agitado, ¿no? Y qué más, bueno, la de pies, que es lo mismo que las de manos, con la diferencia de que viene pues con una tira larga, ¿vale? Porque también es como la ventral, que tiene que quedarse fijada aquí a la cama del paciente, lo que está, pues se queda un poco corta, y si no ahora le ponemos una extensión, y esto es lo que iría, lo mismo, pues al tobillo del paciente, ¿vale? Igual, de la misma manera, pues haríamos esto para que no, aquí, ¿vale? Para que no lo movilice ni lo saque. Y también, es que me tienes aquí sujeto. ¿Y qué más? Vale, a la hora de, por ejemplo, bañar a un paciente que tiene sujeción, que eso es algo que es algo común, la sujeción se retira, o al menos se retira de forma parcial, ¿vale? Porque no, en el caso de que la sujeción se moje, hay que cambiarla por una nueva. Nosotros no podemos dejar una sujeción o este cinturón que está húmedo en la piel del paciente, porque al final también le vamos a provocar pues heridas, hongos o pues, muchas complicaciones, porque esto prolifera bacterias y esto en la piel pues es dañino también. Entonces, si tú bañas a un paciente y se te moja la sujeción de mano, pues esta sujeción de mano se tiene que retirar y poner una nueva, o retirarla, pues duchar a la persona, si es un baño en cama, pues en ese lateral, ponerlo de lado, ducharle lo que es la espalda, cambiar las sábanas de la cama y colocarlo hacia el otro lado y colocar pues todo nuevo y secarle bien, ¿vale? Secarle. Tendrían que hacerlo, no podría ser una persona solo por el riesgo de que el paciente se suelte, pregunto, ¿no? No, lo ideal siempre es entre 2 o más personas. Un baño pues muchos auxiliares de enfermería los acaban haciendo solos, pero realmente deberían de hacerlo entre 2 o más personas, ¿vale? Sobre todo los baños y los aseos en cama requieren pues de ejercer mucha fuerza, lateralizar al paciente, tener pues mucho cuidado de que el paciente no se te caiga de la cama, de que no se te movilice. Entonces cuanta más gente se pueda, pues mejor a la hora de bañar, ¿vale? Y más si el paciente está agitado. Nosotros, por ejemplo, en nuestra UBI somos responsables de realizar el baño del paciente, porque tenemos que estar presentes y lo hacemos nosotras junto con nuestro auxiliar. Nosotros somos las encargadas de vigilar pues de que ningún dispositivo que tiene pues se nos caiga a la hora del baño. A su vez, que tampoco pues en el momento de que lo soltemos lleve las manos a cualquier cosa, que ninguna vía se nos trabe debajo de la cama o se enrolle con la sábana, de que la sonda no se nos caiga al suelo, de que el tubo no se nos quede aquí detrás. O sea, al final son pues muchas, somos 4 manos, pero que atendemos a muchas cosas. Y nada, ahora vamos, ¿quién se presta voluntario? 2 voluntarios realmente. La ponemos aquí y hacemos una vez. Si quieren la utilizamos a ella de modelo, nosotras la sujetamos, ¿vale? Y después ustedes, pues... Esto te estorba, ¿no? Lo pongo sí, lo ponemos si quieres aquí y así lo vamos a utilizar nosotras. Si quieres lo hacemos desde el inicio, ¿vale? Porque claro, esto estaría en el supuesto de que ya hayamos preparado la sujeción, de que nuestro compañero auxiliar pues ya nos haya venido y nos haya puesto la sujeción preparada en la cama, y entonces ya vayamos a sujetar al paciente. Pero esto es lo ideal, a veces no ocurre, a veces hay que sujetar. Cuando tendrán urgencia, no... Esto hay que sujetar pues sobre la marcha si se requiere en un paciente así. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces lo quitamos. Tu primero te Ya, contención verbal primero. Humanizar. Es eso. ¿Y qué? Lo vamos a poner aquí en un ladito. O déjale ese, ahora se lo ponemos. Vale. Entonces, acuéstate. ¿Cómo colocar la sujeción a un paciente que ya está en la cama? ¿Vale? Acuérdense que no solo lo tenemos que hacer con 2 personas,
sino que si podemos, pues que nos ayuden, porque claro, si ella se empieza a mover, yo tengo que intentar, te puedo soltar ya sin querer. entonces hay que intentar pues sujetar esto y sujetar los miembros inferiores. Nosotras dos solas, por mucho que hagamos así, no vamos a poder. ¿Qué hacemos nosotras, por ejemplo, como lo hacemos nosotras en la UBI? Siempre, agárrala como hacemos cuando hacemos la movilización, ¿vale? Ahí. Entonces ella aquí está intentando agarrar, ¿vale? Las piernas y el hombro. Y entonces venimos, enrollamos esta parte, ¿vale? Esta, pues ya estaríamos corriendo con la ayuda de como podamos, pues enganchándola aquí, ¿vale? A ver, ahí. Y esto también sirve pues, con pacientes en centros sociosanitarios que los tengas que movilizar, ¿vale? Siempre acordándonos de colocarlo, ¿vale? Donde deba de ir, que es en el vientre, ni más arriba ni más abajo, ¿vale? Entonces esto queda aquí, esto lo estamos metiendo y ahora debemos de girar al paciente, ¿vale? El paciente va a girar sobre esto y lo mismo, yo la sujeto y ella tira, ¿vale? Entre la sujeción y la piel del paciente, debería de tener camisón, pero a la hora de sujetar tenemos que ver la piel del paciente. Por lo que dije antes, no sé si estabas presente, que sobre todo en las personas pues, que tienen mamas grandes, ¿vale? Tenemos que ver dónde le quedan la barriga, los pliegues, tenemos que ver la piel, tenemos que ver dónde le estamos colocando la sujeción, ¿vale? Entonces ahora la pondríamos. ¿Esto la montaste? Sí. Vale. Y ahora nos faltaría De todas maneras, cuando tienes a una persona en urgencias que está muy agresiva, lo que yo tengo entendido es que lo que hacen es engancharle brazos y piernas en principio, ¿no? Porque esta es muy difícil de colocar si está muy nervioso, ¿no? Depende del material que tengas a mano, porque si tienes el material disponible de manos y de pies, vas a usar las manos y pies. Y si tienes la ventral, pues usarás ventral y manos. ¿Vale? También depende del tipo de agitación del paciente, porque a lo mejor solamente es una persona pues, que tiene demencia y que lo que no quieres es que se te baje de la cama en un estado de confusión, que no está agresivo contra ti, entonces no te hará falta sujetarle las manos y los pies porque sabes que ya lo has valorado, has estado con ese paciente y no te va a pegar, no te va a querer pegar porque solamente está pues confuso, desorientado de no saber dónde está, un estado de demencia. Por aquí. Vale. Intenta moverte de lado. Vale, se puede. Quizás pueda apretarla un poquito más. Esta parte tenemos que apretarla más. Vale. Yo estaba mirando si me puedo salir yo de aquí. Claro, sí, seguro. No es tu talla, espagueti mix. Es que esto pasa. Los pacientes no se quedan ahí en plan, ay, estoy inmóvil. Y eso ahí no es. Ahora te Diría que si pongo mucho empeño no me salgo de aquí. Sí, te sales, seguro. Porque tiene un vaquerito, pues si tiene el pijamita, Me salgo. sí, pues hay pacientes que además si tienen otra cosa para hacer es cortarse el cabello. claro, es decir, su única obsesión va a ser intentar salir de la cama, intentar irse e intentar quitarse esto. Entonces van a hacer todo lo posible. Por eso es el hecho de vigilar y evaluar la sujeción del paciente y cómo está el paciente. Porque si vemos que se nos está ocurriendo, no lo vamos a dejar así. Entonces le pondremos pues, al menos un puntito más, al menos. Vale, ya que el viejito de la foto, ¿os acordáis ese hombre que está con el Que se- pelo? Sí. Yo creo que se ha salido así, ¿eh? Sí, Así se quedó manchado por arriba. exacto. Sí. Pues aquí, ¿cómo se sube el cabecero de El mando. Pero esa no. ¿Vale? Curioso está. Incorpora. Porque va a estar para no tenga No, ahí no mola. Un poquito más, Sara, quizás, para que quede como más sentada. Vale. Una cosa, para cuando vayamos a hacerlo todos, nos lavamos las manos antes de manipularlas esta para no mancharlas, ¿vale? Sí. Me han pedido que os lo diga. Bueno,
esto. Ahora, intenta incorporarte. Vale. Esta de aquí tendríamos que sujetarla quizá un poquito más aquí, pero igualmente ella no se va a poder bajar de la cama. Intenta bajarte. ¿Puedes? Imagínate. Bueno, ahí se soltó. Ah, no, pero es que claro, a Sara se le soltó de ese lado porque no debería. Espera. Agarra eso bien. Ay, ay, aprieta. Sí, aprieta porque si no, esta parte tiene que estar bien sujeta a la cama. Esto no se puede mover. El que se puede mover es este, ¿vale? Ella se intenta levantar. Vemos que es una paciente complicada, que se nos intenta bajar. ¡Solo! ¡Qué suerte! Se nos intenta bajar todo el rato de la cama. Vale, pues ¿qué hacemos con ella? Sujetarle los pies. No nos queda otra. Pero ¿qué hacemos? Le explicamos. No te bajes de la cama. Te va a ser peligroso para ti. Vas a tener un grave problema si te bajas. Te vas a hacer daño. Venga, colócate otra vez. Venga, colócate. Contención verbal. ¿Dónde está? ¿Sabes dónde está? ¿Tú sabes dónde está? ¿Dónde estamos? No, en tu casa no. Mira, yo soy tu enfermera. Estamos aquí en el hospital, ¿vale? Y ahora mismo, pues, estás preocupada. Pero no te preocupes, que vas a estar bien, ¿vale? Nosotros te vamos a ayudar. Esa es la... esa es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Intentar centrar a la persona, intentar tranquilizarla, ¿vale? Nunca castigarla, nunca tratarla mal o faltarle el respeto, ¿vale? Ella ahora mismo no es consciente de sus actos, no sabe lo que está haciendo, entonces tenemos que tener un poco de empatía. Una persona que no es consciente de sus actos, pues tampoco la vamos a crucificar desde el primer momento y decir, pues no te escucho. Estate quieta. Exacto. Puede haber en algún momento algo obvio que puedas sentirte sobrepasado. Sí, todos tenemos nuestros límites y a lo mejor el hecho de la paciencia no va a ser la misma para ella que para mí, o no todos vamos a tener la misma paciencia. Pero hay que buscarla, porque es una persona, ¿vale? Si le ponemos el perineal, le va a costar más moverse. Yo estoy atentando. No lo sé. Es que, no sé. Igualmente, o sea, con la ventral te puedes alongar de la cama, pero no puedes llegar a bajarte si eso está realmente bien sujeto. ¿Vale? Por eso es el hecho de tener que evaluar y mirar que esto lo hayamos fijado bien. Que a lo mejor pues, los imanes encima de la mesa. También, sí, esto es muy frecuente. El imán no lo podemos dejar aquí porque ella es muy lista y ella va a querer cogerlo. Ella va a querer cogerlo, entonces no. Esto o bien siempre con nosotros o bien en una zona alejada de la zona de cama del paciente, o bueno, en nuestro caso solamente tenemos 2 para todos los pacientes. Así que lo tenemos ahí como en una zona visible, en plan de que cuando hace falta se coge y se utiliza. ¿Vale? ¿Puedo preguntar cuántos pacientes tenéis en UBI con contención? Tenemos 24 camas, pero 24 Prácticamente camas. casi todos los pacientes que están intubados tienen sujeción. ¿Los que están intubados estaban semicélulos? No, los podemos tener Los que están en despiertos. proceso de despertar. En el proceso de despertar, que es sobre todo lo que más se alarga en Y el en la tiempo. época COVID, pues más todavía porque... Eso fue un grave problema. Eso sí que fue una situación trágica y grave problema porque nosotros en la UBI contamos con un sistema de vigilancia abierto, es decir, es un semicírculo que es igual, es como a modo de espejo, tenemos lo mismo tanto por una parte como por la otra, ¿no? Entonces 12 camas están con las puertas completamente abiertas en las que nosotros visualmente tenemos a los pacientes de frente y en el otro lado pues lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando hubo COVID, cuando empezó el COVID, esas puertas se cerraron. El paciente se quedó totalmente aislado. Y el desconocimiento también de nosotros, de tener ese miedo. El desconocimiento de que no sabíamos cómo hacer las cosas, cómo actuar, qué métodos de protección nos ponían. Un día hacíamos una cosa, al día siguiente nos decían que había que hacer otra, al otro día nos decían que eso tampoco, que ahora usáramos esto. Entonces, lo que sí sabíamos es que el paciente debía estar aislado por nuestra propia protección. ¿Qué pasa? Que intubas y sedas al paciente, pero en algún momento lo tienes que despertar. Y tú te tenías que colocar un EPI
en el que la colocación del CEPI te llevaba aproximadamente entre unos 5-8 minutos, en lo que te lavas las manos, te pones la calza, te lavas las manos, te pones el gorro, te lavas las manos, te pones la bata, te vuelves a lavar las manos, te pones la mascarilla, las gafas, esto, lo otro, ¿Estás segura que tú te las colocas te miran, te dicen, sí, tienes todo puesto, entra, ¿no? Vale. El paciente tiene un tubo en la boca y se agita y se despierta. Si tú no estás ahí y tú si no lo tienes sujeto, no te da tiempo, o sea, no te da tiempo a prepararte, a ponerte todo y a entrar y a decirle, no, eso no te da tiempo. Tuvimos muchísimas extubaciones accidentales y como consecuencia de eso volver a iniciar una sedación profunda y tener que reintubar al paciente, y entonces ya todo lo que habíamos avanzado en esa semana de despertar volvíamos otra vez para detrás y su estancia en la UBI se alargaba pues mínimo 15 días más. Una estancia hospitalaria en UBI al final conlleva mucho riesgo para el paciente, muchas infecciones, pacientes que acabaron con tráqueo, ¿vale? Por ese tipo de cosas. Minimizar riesgos, pues sujetar al paciente, porque si lo tenemos abierto, si tenemos el cubículo abierto, nosotros siempre estamos ahí, y si no soy yo va a ser mi compañera, y si no es ella va a ser otra persona que esté pasando por ahí, que vea que el paciente se está moviendo y llegue a tiempo.